Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olympic Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Si presentas masas en axila y mamas, engrosamiento y cambios de color en la piel, crecimiento de una más que otra y salida de líquido diferente a la leche materna, son signos de alarma por los que debes consultar. En Anas Guayú, tú y yo prevenimos el cáncer de mama. Murikasur repustunaru ota puchira, sma surak taranshki puchira, ota nata hato instapa apiren, muriwatarre kahuren. Shia suru puna senai nohorin rechin shia tu akuha senai nohorin ana inte chirka pireherpa ya suru anas wayu hiaka no tawayakana ay mahashi surya tuwanur cáncer manaka. En la EPS indígena Anas Guayú, los pacientes con riesgo cardiovascular, diagnosticados como hipertensos y diabéticos, son considerados como una población de atención priorizada. Para ello, cuenta con el programa de nefroprotección para su mejor cuidado, el cual es liderado por Carlos Arturo Gómez, que es médico egresado de la Universidad Javeriana, ha sido secretario de Salud Departamental y gerente de la EPS Anas Guayú, entre otros cargos. Actualmente coordina la parte científica del programa de nefroprotección desde la IPS Medicer. Guatamar muy pushwa wasake hiya saukaikatu TPSI kat Anas Guayú na Guayú ayu kanai y puna kana tauna puna kana sutsinai tu karakana sha na nayana Guayú anahan kana au wanepia apun senamun tekanaria kat nefroprotección pura anai nai mahia te niata amar chitok tote Carlos Gómez ekiraha poshi no maiwa suru tu Universidad Javeriana Monacat, secretario poshne suru tu Secretaría Departamental de Salud Monaca, otashki poshnias na gerente suru tu EPSI kat Anas Guayú. Otawaneiru nteh kariarehe, maka anu nahaur niata amar horu tu nefroprotección Monacat, yara suru tu IPS Medicer yaras Chima. Doctor Carlos Arturo, bienvenido. Cuéntenos en qué consiste el programa de nefroprotección, hace cuánto tiempo funciona y a cuántos pacientes cobija. Anu kora sakira no muy doctor que Carlos Guatacama todo para hacer sakira. Que se shiatan que te nefroprotección caranuria. Hoja te shio tui o te herrai ria huyas na yastawa na mana Guayú que na yu que na irua mauria. El programa de nefroprotección consiste en la atención de pacientes con enfermedades predisponentes que puedan conllevar a progresión de enfermedad renal crónica o alguna complicación cardiovascular. El programa de nefroprotección está comprendido por la atención de medicina general, medicina especializada, laboratorios clínicos, electrocardiograma, psicología, nutrición, enfermería, entre otros, como parte de la integralidad del programa. En Medicer funciona aproximadamente hace 8 años este programa. Tenemos sede actualmente en los municipios de Fonseca, Riguacha y Maicao y estamos ejecutando el programa para los usuarios de las IPS Caraquita, Ayulépala, Herreherria, Sumuy Guajá, Supula Guayú, en el municipio de Uribia, en el municipio de Manaure para los usuarios de Anaxiguayá y de el Hospital Armando Pavón López, y en la zona de Alta Guajira para los usuarios que se encuentran en el área de influencia del corregimiento de Nazaret. Al igual que en el sur de La Guajira, tenemos una sede en Fonseca para la atención de pacientes de los municipios de Distracción y Barrancas respectivamente. Los pacientes que cobijamos, de acuerdo a la auditoría predictiva que desarrolla hoy la importante entidad o cuenta de alto costo, pues hay unos porcentajes establecidos en unos rangos de edades. Actualmente
Hemos atendido un volumen de pacientes aproximado de 3.000. La idea es llegar a 6.000 pacientes a finalizar el año. La captación es en forma activa. Hacemos búsqueda activa de pacientes. Hemos hecho varias estrategias de tecnología y comunicación como cuñas radiales, búsqueda puerta a puerta, mensaje de texto masivo a la población afiliada a Anasguayú en estos municipios y asociados a estas IPS para lograr de que los pacientes acudan a nuestra sede. Nuik doctor que si pa heta sakiraka. Te siatan que te nefroprotección que si anaha na ayu si que se punaron te ayuri na chu o tana ayu kana ai te ayatawa kat so puna nefroprotección au tusu para hana senai he erhana in tintone doctor chiki he nara namushi ne especialista kanairo senahana intena shahaine examen in runamoi ottawaneiro mácate electrocardiograma manaka psicología nutrición terhana pura puna wana wanhat pushwaya pura stuhana teau tuwanure kananchi wayukai yasuru medicer te ayatawakat Muit que me quisa ruya ayatashi waya suru to municipio Calero Ponseca Rihuacha o Tamaico Yamaico suru shiwaiti IPS Catcarraquita Ayure para RG Riaguayú Sumoi Wahat Pura Guayú Ota suru chasuru Uribia Suma Manaure Ayarahashi waya suru IPS ka Anashi waya Pitatka Armando Pavón Otamsi Chawin Pumuin Suru Shiwaya Pitatka Nazarre Erwe Rahain Otasa Uchumankana Suru Shiwaya Tu municipio Fonseca Suru Pitatka Fonseca Distracción Suru Pitatka Distracción Otamsi Suru Pitatka Warranca Namen Chashika Nairu Ucho Warranca Hewarika Eshi Wayu Moreuyu Nasamahanakana Tayuri kat kohuts kat maka apunay mir wayu ekan wama shire wasawa hantai piro kamit sahat tabsh mun huyakat ahutashi wayat puts kat sulu penas pushu atakachuer kareiro sulu ravia putch sulu pena mensaje namoy na pushu ayana wayu semahan kana EPSI anas wayu suru punatu municipio akehna pakarachiki nomoy wane wairuku kaseire shire na red kan suru menti IPS ka erne rahana mbara stuhan tau tuwanure ka nohori wane mayen stuma por sain hatin shiatan hatin tran nefroprotección kan nama pura ne rahana hanai mar surya mayen haina stum tuwanure ka. Este es un mensaje de la EPSI Anasguayú. Si tuviste contacto con alguien que es positivo para COVID, comunícate inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkate semana EPSI kat Anasguayú. Murika putuha estado senai. Numaha chimpia wanuguayú. Eka y kananin tareya wakat. Ena hamata en hajahia. Mal. Suru cachueras pura hat COVID. Shia 317-639-6197. Hiakana, Otawayakana, ay mahirashi wayasuria, tareya wa COVID munaka. ¿Cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo para seguir desarrollando el programa de nefroprotección con el fin de llegar a los afiliados en estos tiempos de pandemia? Anu Wanasaki Rakanumi Dr. Carlos. Hamus uskuay patuma wata yatawa kat persenta tenanay mo inawayukana ayushi kana maunaya su una tarea wa COVID-19 manaka. Bueno, gracias por hacerme esta importante pregunta. Pienso que va a ayudarnos también a que los usuarios y oyentes de este importante programa miren cuál ha sido la estrategia de la IPS Medicer para poder avanzar en la ejecución de la atención de estos pacientes. Pues nosotros básicamente hemos diseñado una estrategia en medio de la pandemia, teniendo las bases de datos de los pacientes. Tenemos un call center. Ese call center se encarga de validar los datos de teléfonos, de que el usuario esté activo en la base de datos de la EPS Anasguayú y de que esté en una de las IPS delegadas para la atención. Ese call center se encarga de llamar a los pacientes, de
validar la información. Si no encontramos la información, enseguida se activa una demanda inducida de manera domiciliaria y se validan los datos que son supremamente importantes para continuar con la ejecución del programa. De igual forma, se contactan a los usuarios, se actualizan los datos. Reitero nuevamente esto porque los usuarios están cambiando de manera muy rápida de teléfono, lo que hace difícil su contacto telefónico en medio de épocas de la pandemia. Importante también tener en cuenta de que la pandemia, por ser patologías en riesgo, de acuerdo a la resolución 521 y a lo que está establecido en el protocolo de atención, los pacientes mayores de 70 años se atienden exclusivamente en su domicilio. Se toman las muestras en su domicilio, se realiza la teleconsulta, se les realiza el electrocardiograma en su domicilio también. Todas las actividades son domiciliarias en pacientes mayores de 70 años o en pacientes que tengan algún tipo de discapacidad que le impida llegar a nuestra sede física. A nuestras sedes físicas llegan los pacientes, obviamente previa agenda, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento que se requieren para que sean atendidos por nuestro equipo que está en la sede física, en donde están todos los profesionales que mencioné que atienden el programa. Anas mai asakiraka terah nayaro nawayu apa kana teputskat maka hamun skuat pa wayataya te skuat pa wayatankat homau nasuunna hotareya wa houtkat yara suruti IPS kat medicer yara schima es wane kachuwe ramure wamana na neria mahat na ayushi kana sma su números na celulatse anahanas pehewa scan no horun ayatan te un número skat awanahanas machikiren enahanashi spura na tehane au harihe waling naya asahana munashi naya marika wat tahe walir naya stoma te demanda inducida monakat asaki nashi wanepia sop na números kat surya mateha hoinau spura enha chinia wanepia sinai de programa ka surya mayen uri mayen wa chiasa nantapa yara manjara suru menterrahareka ayachi kayatawan que cherhashi porhoshi naina hapa surya horu no nahan ya saka het espia kararihuna to wanuru hout karareya nayasa naraura yarate que no uya se surya karat shishki huya nairo errahan shi se kachue rayara nepiaro ora makana que no guayu que masai na que moin no hoishi antin ya hulu menterrahari no errahan shi nepiaro mo una nanchi ananashi ska surya ayui hainayas punatehani au senaya anaya kahanas tu uno haihaka namoi kontrol henaya ai kahanas tu namoi musnoi ko chitok ke hamoi sawata kamato. Si estás entre los 40 y 49 años, cuidarte está en tus manos. No olvides visitar a tu médico para la revisión de las mamas. A partir de los 50, la mamografía te debes realizar. En Anas Guayú, tú y yo gestionamos salud. Marika sulure pia pienchishki o te pienchishki me kiet sarmen huya te ay mahawaka pahapurus. No homotoin pan errejera, senan na iwapochira, senanje haraishki huya te mamografía munakat achekes pan irre. Yasuru Anas Wayu hiyakana o tawayakana achaha hirashuwaiwakuaipa pura ana. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes priorizados dentro del programa de nefroprotección para prevenir y cuidarse del virus del COVID-19? Chiru at kasakira hanu toktote. Hamus na kuaipa pura nai mahai hanai na wayu aneu kushkana pura hota yatawa katsman nefroprotección. Surya no estoy tareas o COVID-19, manaka. Esperamos seguir creciendo con esta estrategia para poder mejorar la cobertura de todos los pacientes de la EPS Anas Guayú. Importante de que estén controlados de sus patologías de base y no progresen en enfermedad renal crónica, que es el objetivo de este importante programa. Bueno, nuestros teléfonos de contacto en el municipio de Maicao son 310-781-5608. Ese es el teléfono de nuestro call center. 313-278-8356
y 321-759-9396. Estamos ubicados en el municipio de Maicao, en la calle 18, 1982. En el municipio de Fonseca estamos ubicados diagonal al Hospital de Fonseca, y nuestro número de contacto para los usuarios cercanos a este municipio es 321-891-9039. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este programa de la EPS Anasguayú, y no olviden que Medicer IPS está al frente de su salud. Esperamos que nos contacten para atenderles con amabilidad, con calidad humana y siempre llevándoles salud a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan excelente día. Anu kahonik tok ke shi paheta sakiraka. Wata pahoin gountoin te ke reka ruai nama na wayu kana. Semahan kana EPSI Anaswayu sop na hotruwanu le nanainkat. Heiha kane nai mahanai maunaya semata ayuri nanainkat surya mayenhai. Naya shia ke reka sai te ayatawakat. Semata nefroprotección munaka na pura na wayu apakan hoto potska penaret kai hanai hota yatawa kariru henapa sulu to kachuer ka 310 781 5608 yamaiko muy karet kawer sulu munta yatawa ka nefroprotección apuna ayukan hota sulu hete mureuskat skiskat yatawa ka yara chima he tu call center munakat hen hapasulu tu kachuer ka 313 278 8356 o tamsia 321 759 9396 o tayamaiko Anawaya está en su calle 18, número 1982, Pastrana. Otechaya Fonseca, Suluto Pitatkat, Hena Hapasuluto Cachuerca 321-891-9039. Anaya WhatsApp Sauhapahan, Tanay Kiyaje, Sulu Hetu Yoto Costuma EPSI Anaswayu, no Homotun Hain, Hanay Hiawama. Wanepia pura ana haria hia santareya hawaka haima hawanepia suria. Muchas gracias a nuestro invitado Carlos Gómez, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, de la EPSI Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud, y recuerda que juntos gestionamos salud.